¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, más tarde lo hago, en 5 minutos lo hago? Y pasa 1 hora, 5 minutos y decimos, no, mejor lo hago en horas de la tarde. Y así nos las pasamos todo el día aplazando nuestras tareas. Déjenme decirle que esto se llama procrastinar, que es aplazar una tarea, obligación o trabajo. La verdad que se siente demasiado frustrante no salir de ese círculo vicioso de procrastinar, de seguir aplazando y aplazando actividades aún queriendo no hacerlo, pero inconscientemente lo seguimos haciendo. El día de hoy te voy a dar 3 consejos para dejar de procrastinar. Pero antes de que comencemos a dar estos 3 consejos, quiero recordarte algo. Nosotros no somos unas máquinas de productividad en donde trabajamos 24/7 y 24/7 debemos ser productivos. ¿Por qué? Porque esto genera sentimientos de frustración, de tristeza, y empezamos a tener un diálogo interno no tan agradable, no tan ameno con nosotros mismos, porque nos empezamos a castigar, a dar látigo, porque no somos productivos, porque nos empezamos a comparar con otras personas y eso no está bien. Es importante que nuestro diálogo interno sea de amor, sea de comprensión y sea totalmente de respeto. A mí me pasaba algo muy curioso y era que yo era de las personas que me daba bastante látigo porque creía y pensaba, tenía en mi pensamiento que debía ser productiva 24/7, lo que me llevaba a sentirme culpable, frustrada. Y le decía a mi hermana, no, es que necesito trabajar, necesito hacer tal tarea. Me sentía culpable hasta por ver una película, por tener momentos de esparcimiento, de ocio. Y ella me ayudó mucho a darme cuenta que la vida es un equilibrio. La vida es un total equilibrio en donde tenemos que tener, sí, tiempos de productividad, pero también tiempos de esparcimiento, tiempo de calidad para nosotros mismos, para que todo esté de una manera así, equilibrada. ¿Cierto? Entonces, ese es como el consejo, no el consejo, pero sí quiero que lo tengan muy, muy en cuenta. Y es que no pretendamos ser máquinas de productividad y tampoco darnos látigos o sin látigos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que en este proceso de dejar la procrastinación, muchas ocasiones vamos a sentir frustración. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer tareas en tiempo específico. Hemos tenido mucho tiempo de procrastinar, de aplazar las actividades y obviamente en el momento en que tú empiezas a querer crear ese hábito te va a costar un poco. Pero quiero decirte que no te desanimes porque lo puedes lograr. Yo lo logré y sé que tú también lo vas a lograr. Entonces vamos a comenzar. El primer consejo que te voy a dar, el primero, es que mira, identifica qué es lo que te está llevando a posponer esa actividad, a posponer esa acción. ¿A qué me refiero? Yo identifiqué 2 razones, personalmente identifiqué 2, una que es el miedo y otra que es la falta de motivación. Y ustedes se preguntarán, ¿y el miedo a qué? Miren, cuando nosotros tenemos una meta grande, una meta, ejemplo, yo me quiero convertir en una oradora, ¿cierto? Si yo me quiero convertir en una oradora, ¿ustedes qué creen que tengo que saber yo? Pues tengo que saber hablar en público, tengo que vencer el miedo a expresarme, tengo que estar interactuando con una cámara. Pero ¿qué creen ustedes? A mí me da miedo hablar en cámara, a mí me da miedo, pavor hablar en público, pararme en una tarima. Pero en mi corazón yo siento que quiero ser oradora, yo quiero ser oradora. ¿Creen ustedes que esa persona no sentiría miedo? Claro que sí. Entonces, ese miedo puede estarla paralizando a realizar la tarea que necesita realizar para cumplir esa gran meta, ese gran objetivo. Es un miedo que te paraliza, es un miedo que te obstaculiza. ¿Por qué? Porque te va a sacar de tu zona de confort, porque te va a, porque te va a de pronto a poner en una zona, como dije, no tan segura, en donde te da miedo el que dirán, qué van a pensar de mí. Si yo venía haciendo esto, voy a empezar a hacer esto. Y claro, ¿de qué hacemos? Empezamos a postergar y a postergar. La segunda es la falta de motivación. Cuando yo me refiero a falta de motivación, nuestras acciones, nuestras metas deben estar conectadas con un porqué,
con una motivación. ¿En qué aspecto? Tengo que tener un propósito grande, un propósito que me lleve a desafiarme, que me lleve a convertirme en la mejor versión de mí. Pero si yo no tengo este propósito y si yo no enlazo mi meta con el propósito, ¿qué va a pasar? Pues realizar esa acción para mí estaría bien o estaría mal, no lo estaría dando importancia, porque no la estoy conectando con algo mayor, con esa motivación. Y todas nuestras acciones deben estar enlazadas con un propósito mayor, para así garantizar que no las dejemos a medio caminar. Entonces, eso es realmente importante. Identifiquemos qué es lo que nos está deteniendo para realizar verdaderamente esas acciones. El segundo consejo que te voy a dar es que empieces vamos a hacer una actividad, y es que vamos a identificar cuáles son los tiempos de verdad que estamos haciendo con nuestro tiempo, en realidad. ¿En qué aspecto? Muchas veces tenemos esta frase: es que no tengo tiempo, no me da el tiempo. Y déjame decirte que a veces, en muchas ocasiones, es falso. ¿Por qué? Porque no hemos identificado en qué se nos está pasando el día. Entonces la actividad es la siguiente: ustedes van a tener una libreta, un lapicero y un reloj. Estos van a ser sus 3 compañeros fieles en una semana. ¿Qué vamos a hacer en esa semana? Vamos a escribir en ese cuaderno todo lo que vayamos a realizar. Ejemplo: me levanté a las 8, a las 8:30 comí. Si voy a entrar a Instagram, a redes sociales, escribo a las 8:30 entré a redes sociales. Y si salí a las 10, yo escribo a las 10 a.m., miro mi reloj, a las 10 a.m. salí de redes sociales. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo voy a identificar qué tanto tiempo me estoy demorando en solo consumir redes sociales. Si estoy teniendo 2 horas, 1 hora, 3 horas, 5 horas, déjame decirte que yo pasé por eso y yo me consumía 1 hora, 2 horas en redes sociales y yo no me había dado cuenta. Pero algo muy importante de esta actividad es que no solamente vas a identificar los tiempos, tú vas a identificar qué emoción está llevándote a entrar a redes sociales. Ejemplo: yo noté que yo entraba a redes sociales porque, o me demoraba tanto tiempo, porque de pronto estaba haciendo una actividad y me sentía muy cansada, ya me sentía frustrada, y que como para desestresarme utilizaba las redes sociales y entraba a usar red social y se me iba el tiempo 3, 4 horas. Y yo decía, pero como que 3, 4 horas uno viendo Reel, o se va uno a YouTube, o se va uno a Facebook, o se va a ver los estados de WhatsApp, y ahí se te fue el tiempo. Entonces, no solamente vamos a identificar los tiempos, sino que vamos a identificar la emoción, ese detonante que provoca esa procrastinación. Ahora, vamos a tener mucha conciencia de esto y lo vamos a hacer por una semana. ¿Por qué? Porque ahí vamos a notar que en realidad qué estamos haciendo, y ahí sí vamos a empezar a tomar decisiones, acciones, y a crear un plan estratégico. El tercer consejo que te voy a dar, y es súper importante, es que vamos a planificar nuestra semana. Y mire, para las personas que no están acostumbradas a planificar, esto de pronto al comienzo va a ser un poquito, como les digo, va a ser un poquito, va a ocasionar un poco de resistencia, porque claramente no estamos acostumbrados a apuntar qué vamos a hacer a las 8, qué vamos a hacer a las 9, qué vamos a hacer a las 10. Pero es lo mejor. Para planificar la semana vamos a escoger un domingo, 1 hora o media hora, y vamos a apuntar ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, qué voy a realizar toda la semana. Toda la vamos a apuntar ahí, porque así le vamos a dar orden a nuestro cerebro que tenemos organizados nuestros días, y vamos a ver, a visualizar qué es lo que vamos a realizar. Ahora, si tú eres de las personas que no te gusta planificar así general, lo vamos a planificar por día. O sea, vamos a coger domingo, planificamos lunes planificamos martes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos sentamos un día antes, media hora antes de dormirnos, y vamos a escribir todo, el paso a paso de lo que vamos a hacer al día siguiente. Y que aparte de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos, al finalizar el día planificado, cogemos media horita
donde vamos a revisar si cumplimos las tareas. Vamos a hacer como un checklist. Si cumplimos estas tareas y vamos a identificar que si no cumplimos la tarea, ¿qué ocasionó que no la cumpliéramos? ¿Por qué se los digo? Porque yo me di cuenta que yo no estaba cumpliendo mis tareas planificadas porque no estaba siendo específica en mis acciones. Yo escribía y planificaba mi tiempo en bloques de a 2 horas y decía, de 8 a 10 voy a hacer el contenido de ciencia nat. Y llegaban las 8 y eran las 9, 9 y media y yo no había realizado nada. ¿Pero por qué era? Porque había sido muy general. Yo debí haber escrito más específico y que empecé a hacer eso. Colocaba, de 8 a 10 voy a crear el contenido de Natu, pero voy a crear un post, un reel y un copy. ¿Cierto? Es mucho más específica esa acción que decir solamente voy a crear el contenido de Esencia Natu. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué es lo que a nosotros nos está impidiendo realizar la acción para tomar una estrategia diferente y así poder cumplirla. Por eso necesitamos hacer la revisión. Es totalmente fundamental que revisemos todas las noches si lo estamos cumpliendo. Ahora, en esta revisión yo quiero hacerles hincapié en algo. No nos vayamos a dar duro porque no estemos cumpliendo todas las actividades. Porque, como les dije, puede que muchas veces no las cumplamos todas, pero estamos apenas empezando a crear el hábito de la productividad y es realmente importante no darnos o darnos ese sentido de frustración, el empezar a reprocharte porque no cumpliste tus 5 tareas, tus 6 tareas. Y algo que debes tener en cuenta es que el momento de planificar tu día, no te llenes de actividades. O sea, sé muy consciente del tiempo con el que cuentas. No te pongas a poner 10, 15, 20 tareas si no, en realidad no vas a poder. De verdad necesitamos ser conscientes en el tiempo que requiere cada tarea. No es la cantidad de tareas, sino la calidad del tiempo que tú le dediques a esa tarea. Bueno, algo muy importante que quiero que les quede aquí en la mente, y es que como vamos a empezar un proceso de transformación, un proceso de crear un hábito de productividad, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a ese ritmo de trabajo. Y como él está acostumbrado a aplazar y tú le estás dando una orden ahora de que vamos a trabajar, va a tener un poco de resistencia. Yo te voy a dar una técnica para que no te desanimes comenzando. Tú la puedes aplicar, hay muchas técnicas, pero esta me parece que para comenzar es muy funcional y es la técnica del pomodoro. ¿En qué consiste esta técnica? Son 4 pomodoros. El primer pomodoro consiste en 25 minutos de actividad, 5 minutos de descanso. Eso es un pomodoro. Luego viene 25 minutos de actividad, 5 minutos de descanso. Ese es el segundo pomodoro. Luego viene 25 minutos de actividad, 5 minutos de descanso y eso es el tercer pomodoro. Ahora viene 25 minutos de actividad y no vamos con 5 de descanso, sino que vamos con 30 minutos de descanso. Y algo que quiero que hagan cuando terminen ese cuarto pomodoro es que se den una recompensa. Ustedes se van a recompensar por haber cumplido esa técnica, por haber estado todo ese tiempo trabajando. ¿Qué hacemos con esto? Cuando nosotros le damos una recompensa al cerebro, vamos a engañarlo, vamos a generar dopamina, placer de haber terminado esa tarea. Él va a reconocer que si yo termino una tarea, obtengo placer. Porque le voy a dar algo, tú le puedes dar. A mí me encantan las frutas. Una de las frutas que más me gusta es la piña. Yo puedo decir que la recompensa por terminar una tarea son 2 rodajas de piña, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Mi cerebro va a entender que si termino una acción, va a obtener una recompensa y voy a generar un placer. Estoy creando una asociación placentera. Miren, en esta parte es importante. Comenzando lo vamos a hacer con recompensa, pero ya va a llegar un punto que se va a crear tanto el hábito de terminación de la actividad que tú no vas a necesitar darle algo físico, una recompensa a tu cerebro para que haga la actividad, porque él ya la va a asociar, porque la va a asociar a una actividad placentera. Y ustedes saben que cuando el cerebro asocia algo a una forma placentera, pues él empieza a repetirlo. Es así como se empieza a crear
un hábito. Hay algo también que necesito que tengan muy en cuenta y es que, miren, hay muchos libros de productividad, yo me he leído muchos libros de productividad, de manejo del tiempo y muchas técnicas también. Ustedes deben reconocer cuál es la que mejor se adapta a ustedes y ustedes también adaptarlas a su proceso. No es ustedes adaptarse a la técnica, es la técnica adaptarse a ustedes y empezar a probar. Si esta me sirve a mí, si esta me sirve a mí, si le puedo hacer unas modificaciones porque todos somos diferentes. Yo te puedo estar dando estos 3 consejos. Pueden que te sirvan a ti, pueden que no te sirvan, pero es que tú tienes que probar si es algo que a ti te funciona. Y si te funciona solo el primer consejo, si te funciona solo el segundo consejo o solo te funciona el tercero, tú empiezas a mirar, ahí sí empiezas a determinar qué es lo que te funciona a ti. No creamos que siempre esta persona maneja esta técnica productiva, me tiene que ser fielmente a mí. No, todos somos totalmente diferentes y todos podemos crear nuestros propios ritmos de trabajo, apoyándonos con lo que a otras personas le han funcionado y acoplándolo a mi estilo de trabajo. Les voy a leer una historia que resume mucho lo que hemos hablado el día de hoy y está en el libro Los 4 Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Aquí se las voy a leer tal y cual está en el libro. Dice, había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, ¿y si medito 8 horas al día, cuánto tiempo tardará en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. ¿Pero por qué tardaré más tiempo si medito más?, preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Maravillosa. Es una historia que a mí me encantó y que plasma muy bien lo que hemos hablado el día de hoy. Miren, no es la cantidad de tareas, no es ser 24/7 productivas, es hacer las tareas necesarias de manera eficiente, de manera, como dice la historia. Si yo puedo hacer una tarea en 2, ¿por qué voy a utilizar 4? Debo ser eficiente en las tareas que voy a hacer y también eficiente en la forma en que voy a escoger esas acciones. No nos atiborremos de actividades. Escojamos las actividades realmente importantes que nos ayuden a llegar a esa meta mayor. Espero que esta historia te haya gustado tanto como me gustó a mí. Hoy solo quiero pedirte que pongas en práctica estos 3 consejos y así empieces el camino hacia una vida llena de productividad, pero también de equilibrio.